El cine y la cultura popular nos han vendido una fábula romántica sobre lo que ocurrió en Japón a finales del siglo XIX. Nos cuentan historias de extranjeros valientes enseñando el honor a un imperio y de batallas poéticas entre el bien y el mal. Pero la historia real no es un cuento de Hollywood, es un matadero dictado por el progreso. La verdadera historia del último samurái es mucho más oscura, trágica y colosal de lo que jamás te han contado. Viajemos a septiembre del año 1877. El imperio de Japón se estaba modernizando a una velocidad aterradora. Las espadas estaban siendo reemplazadas por fusiles de repetición, los castillos por fábricas. El gobierno del emperador Meiji había decidido que la antigua clase guerrera, los samuráis, debía ser borrada de la historia. Se prohibió portar katanas en público y se les cortaron sus ingresos. Pero un hombre dijo basta. Su nombre era Saigo Takamori. Irónicamente, Saigo no era una reliquia del pasado. Años atrás, él mismo había liderado los ejércitos que modernizaron Japón. Era el héroe más grande de la nación. Pero al ver cómo el alma de su país era vendida a Occidente, se rebeló. A su alrededor se congregaron los últimos guerreros que se negaban a rendir su honor ante las máquinas. La rebelión duró meses y fue brutal. Pero el valor de los samuráis no podía competir contra los ferrocarriles, la logística y la pólvora ilimitada del nuevo ejército imperial japonés. Para septiembre, el inmenso ejército rebelde de Saigo había sido triturado. De los miles de hombres que iniciaron la revuelta, solo quedaban 500. 500 guerreros exhaustos, heridos, sin medicinas y hambrientos. En su huida, se atrincheraron en Shiroyama, la montaña del castillo, una colina boscosa que dominaba la ciudad de Kagoshima. Era su hogar ancestral, y sabían perfectamente que de esa montaña nadie bajaría con vida. El comandante imperial, el general Yamagata, conocía bien a su antiguo maestro Saigo y no iba a correr riesgos. Siguiendo tácticas militares occidentales, Yamagata ordenó rodear la base de la montaña. Desplegó a 30.000 soldados. Construyeron un sistema de trincheras asfixiante, levantaron empalizadas de madera, instalaron artillería pesada e incluso trajeron buques de guerra al puerto para disparar desde el mar. 30.000 hombres armados con la última tecnología del siglo XIX contra 500 hombres en la cima de una colina. Por cada samurái había 60 fusiles apuntándole. Una trampa de acero ineludible. Las municiones de los samuráis se habían agotado semanas atrás. Habían llegado a fundir estatuas de templos budistas para hacer balas, y al final los mosquetes se volvieron inútiles. Estaban ahí arriba esperando el final, armados únicamente con sus espadas, arcos de bambú y armaduras que pertenecían a los museos. Durante días, el ejército imperial bombardeó Shiroyama sin piedad. El ruido era ensordecedor. Más de 7.000 proyectiles de artillería cayeron sobre esa pequeña colina. Los árboles centenarios estallaban en astillas, la tierra se abría como carne viva. El objetivo del gobierno no solo era aniquilarlos, era quebrar su espíritu, obligar a la leyenda de Saigo Takamori a bajar arrastrándose para suplicar clemencia. Pero la modernidad no entendía la mente de un samurái acorralado. El general Yamagata, en un último intento por evitar masacrar al ídolo de su juventud, le envió una carta a Saigo. Le rogó que se rindiera. Le explicó que el honor ya estaba satisfecho, que no había vergüenza en vivir bajo las nuevas reglas del mundo. La respuesta de Saigo desde la montaña fue un absoluto y aterrador silencio. Ese silencio bajaba de la colina y helaba la sangre de las tropas imperiales. Muchos de esos soldados eran simples campesinos reclutados, hombres que apenas una década atrás se habrían arrodillado aterrados si un samurái pasaba por su calle. Había terror en las trincheras, el miedo primitivo de que los dioses del viejo Japón bajaran de la montaña para vengar a sus guerreros. La noche del 23 de septiembre, una lluvia fría comenzó a caer sobre Shiroyama. Los samuráis sabían que el final llegaría con el amanecer.
y pasaron su última noche no rezando por un milagro, sino preparándose para morir bien. Bebieron sus últimas copas de sake, recitaron poemas de despedida y afilaron el estalo milenario de sus ancestros en silencio. 24 de septiembre, 4 de la mañana. La oscuridad es total, rasgada únicamente por los relámpagos de la tormenta. Y de repente, desde lo alto de la colina, el grito. No cargaron con la desesperación de hombres derrotados, bajaron de la montaña como una fuerza incontrolable de la naturaleza, demonios nacidos de la niebla. 500 hombres envueltos en armaduras tradicionales, con sus katanas desenvainadas corriendo a muerte directa hacia las bocas de los cañones. Las maquinarias Gatling escupían fuego, barriendo la ladera. Los rifles modernos destrozaban la niebla. Era un muro de plomo sólido. Los samuráis caían por decenas, pero la carga no se detenía. Caminaban sobre los cadáveres de sus hermanos, implacables, con los ojos fijos en las líneas enemigas. Y entonces lo impensable ocurrió. Llegaron a las trincheras imperiales. En el combate cuerpo a cuerpo, la tecnología perdió su poder. Las katanas, forjadas y perfeccionadas por siglos, cortaban los rifles occidentales y mutilaban a los soldados imperiales con una facilidad aterradora. Por unos minutos infernales cargados de sangre y barro, el viejo Japón le estaba ganando al nuevo. Las líneas imperiales comenzaron a retroceder, presas del pánico ante la furia guerrera de la colina. Pero el valor no puede matar a 30.000 hombres. En medio de la carnicería, Saigo Takamori avanzaba erguido, dirigiendo el ataque, hasta que el siglo XIX lo alcanzó. Una bala de fusil le traspasó la cadera y el estómago. El coloso de Japón cayó pesadamente sobre la tierra ensangrentada. La batalla entera pareció detenerse a su alrededor. Saigo Takamori no iba a permitir que un pedazo de plomo barato le arrebatara su honor. Ayudado por sus hombres más leales, se arrastró fuera de la línea de fuego hasta encontrar un claro tranquilo bajo las raíces de un viejo árbol, lejos de la mirada del enemigo. Allí, rodeado por el estruendo distante de la guerra, se arrodilló con dificultad. Se abrió el kimono, miró hacia el palacio del emperador en Tokio para presentar sus últimos respetos y hundió su propia daga en el vientre en el acto del seppuku. Su lugarteniente, con lágrimas en los ojos, levantó su katana y de un solo tajo limpio decapitó a su señor. Así evitó que el último samurái cayera como trofeo en manos del gobierno. Cuando los apenas 40 guerreros que quedaban en pie vieron morir a su líder, no retrocedieron, no se rindieron, recogieron sus armas rotas, lanzaron un último grito al cielo gris de Kagoshima y cargaron ciegamente contra las ametralladoras. Las armas imperiales dispararon hasta que no quedó nada moviéndose en la niebla. A las 7 de la mañana, todo había terminado. En apenas 3 horas, el fuego occidental había borrado 1000 años de historia militar japonesa. El ejército imperial celebró su victoria. Japón tenía el camino libre para convertirse en una potencia industrial moderna. Pero la sangre derramada en las laderas de Shiroyama dejó una cicatriz eterna en el alma del país. Ese día nublado de 1877, Japón no solo mató a unos rebeldes, sacrificó a sus propios dioses para poder entrar en el mundo moderno. Y allí, bajo la lluvia, el corazón del samurái dejó de latir para siempre.